Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que les va a encantar. Prepárense porque tenemos un chisme, una bomba. De esas que explotan y dejan a todos con la boca abierta. Y es que, como dice el título, la noticia de hoy involucra a dos de las figuras más queridas del mundo de las series turcas, nada más y nada menos que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, lo han oído bien. Halil İbrahim Ceylan, el galán de Emanet, y Esla Turkoglu, la estrella que nos cautivó en Yemin. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué secreto ha revelado Halil que ha dejado a Esla en silencio? Pues prepárense. Porque lo que les voy a contar es jugoso, inesperado y muy interesante. Pero antes de que sigamos, ya saben la rutina. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, chismes, análisis y curiosidades que tenemos preparadas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. Bueno, ahora sí vamos al lío. La historia empieza con una declaración de Halil İbrahim Ceylan, una declaración que aparentemente no estaba prevista y que sorprendió a muchos, incluyendo, por supuesto, a Esla Turkoglu. Esta declaración se produjo en una reciente entrevista, una entrevista en la que Halil fue cuestionado sobre su relación con Esla, sobre su paso por la serie Emanet y sobre los rumores que siempre han circulado sobre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender bien el contexto, es fundamental recordar Emanet, la serie que unió a Halil y Esla. Para aquellos que no estén familiarizados, Emanet es un drama turco que se convirtió en un fenómeno. La historia nos cuenta la vida de Seher, una joven que lucha por proteger a su sobrino Yusuf, huérfano tras la muerte de sus padres. En su camino se cruza con Yaman, un hombre rico y distante, pero con un corazón que, poco a poco, se irá abriendo gracias al amor de Seher y Yusuf. La serie se caracterizó por su intenso drama, sus giros inesperados y, sobre todo, la increíble química entre Halil y Esla. Desde el principio, la conexión entre Seher y Yaman, tanto en la ficción como fuera de ella, generó un fervor inigualable en los fans. La manera en que se miraban, la complicidad que demostraban, las escenas llenas de tensión y emoción, todo esto alimentó los rumores sobre una posible relación en la vida real. Y es que, como ya hemos mencionado, en el mundo de las series turcas es muy común que las parejas protagonistas acaben, con el tiempo, siendo pareja en la vida real. Esto se debe a varios factores: la cercanía que genera el rodaje de una serie, el tiempo que pasan juntos, la química que surge entre los actores y la presión de los fans, que a menudo desean que la relación de la ficción se traslade a la realidad. En el caso de Halil y Esla, las expectativas eran altísimas. Los fans veían en ellos una conexión especial, una complicidad que trascendía la pantalla. Se les veía muy cercanos, cómplices y la química era innegable. Redes sociales explotaban con fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre su relación. Los seguidores de la serie creían fervientemente que el amor entre Seher y Yaman se había trasladado a la vida real y que ambos actores estaban enamorados. Y como ocurre tantas veces, la curiosidad y el deseo de los fans jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores. Sin embargo, el final de la primera temporada de Emanet marcó un punto de inflexión. La abrupta salida de Esla Turkoglu de la serie, por razones que en su momento fueron poco claras, dejó a los fans desconcertados y entristecidos. La inesperada despedida de Seher en la trama, que tuvo un desenlace trágico, generó un vacío en la serie y en el corazón de los seguidores. Este hecho también alimentó aún más los rumores sobre la relación entre Halil y Esla, ya que muchos se preguntaban si la salida de la actriz estaba relacionada con algún conflicto personal o profesional con su compañero de reparto. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdad detrás de esos rumores? ¿Qué es lo que Halil ha revelado ahora que ha dejado en silencio a Esla? Pues en la entrevista en cuestión, Halil respondió a las preguntas sobre su relación con Esla de una manera inesperada. En lugar de simplemente desmentir los rumores o dar una respuesta genérica, Halil decidió compartir una reflexión muy personal, una reflexión que, según nuestras fuentes, fue realmente sorpresiva. Halil, con una sinceridad que sorprendió a muchos, admitió que sí, que hubo una conexión especial con Esla. Que disfrutó mucho trabajando con ella,
que se sentía muy a gusto a su lado, y que efectivamente la química que veíamos en pantalla era real. Esla es una gran actriz y una persona maravillosa, afirmó Alil en la entrevista. Disfruté mucho cada momento que pasamos juntos en el set. La conexión entre nosotros era evidente y creo que eso se transmitió a la pantalla. Sin embargo, también dejó claro que esa conexión, aunque intensa, no se tradujo en una relación amorosa fuera del set. Hasta aquí podría parecer una respuesta normal. Muchos actores dicen cosas parecidas. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que realmente fue una bomba, fue lo que dijo después. Alil, con una voz suave pero firme, explicó que la decisión de no llevar la relación más allá fue, en gran parte, por la situación sentimental en la que Esla se encontraba en ese momento. Esla estaba pasando por un momento difícil en su vida personal, reveló Alil, con una relación que aparentemente no estaba del todo resuelta. Yo, por respeto a ella, por respeto a su privacidad, y por no añadir más complicaciones a su situación, decidí mantener la distancia. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Según Alil, Esla estaba en un momento vulnerable, enfrentando situaciones personales delicadas que podían verse afectadas por la atención mediática y las especulaciones. No quería ser parte de nada que pudiera perjudicarla, continuó Alil. No quería cruzar ciertos límites, no quería alimentar rumores y, sobre todo, no quería arriesgarme a dañar a Esla. La respeto mucho y quería protegerla. Esta revelación, sin duda, fue un golpe para muchos fans que soñaban con ver a Alil y Esla juntos en la vida real. Pero al mismo tiempo puso de manifiesto la nobleza y la consideración de Alil hacia su compañera. El hecho de priorizar el bienestar de Esla por encima de sus propios sentimientos fue algo que muchos elogiaron. ¿Y qué consecuencias tuvo esta revelación? Pues, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans divididos reaccionaron de diferentes maneras. Algunos aplaudieron la honestidad y la valentía de Alil. Celebraron su gesto de caballerosidad y respeto hacia Esla. Consideraron que su revelación demostraba su madurez y su preocupación por el bienestar de su compañera. Otros criticaron la aparente falta de discreción. Cuestionaron si era necesario revelar detalles tan personales, argumentando que Alil podría haber evitado mencionar la situación sentimental de Esla y simplemente haber dicho que no había una relación romántica. Argumentaron que esta revelación podía haber puesto a Esla en una situación incómoda y haber reabierto heridas del pasado. Y otros, por supuesto, se centraron en Esla. ¿Cómo habrá reaccionado Esla a estas declaraciones? ¿Qué habrá pensado? ¿Se sentirá traicionada? ¿Molesta? ¿Indiferente? Pues hasta el momento Esla Turkoglu ha permanecido en silencio. No ha hecho ninguna declaración pública, no ha comentado nada en sus redes sociales. Su silencio, en este caso, ha sido ensordecedor. ¿Por qué el silencio de Esla? Hay varias teorías. La más simple es que simplemente no quiere hablar del tema, que prefiere no alimentar más el morbo. Tal vez Esla ha decidido no dar más combustible a la especulación y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es una decisión respetable que busca proteger su intimidad y evitar que el tema se prolongue indefinidamente. Otra posibilidad es que esté en proceso de asimilar las declaraciones de Alil, de procesar lo que ha dicho y de decidir cómo reaccionar. Es posible que Esla necesite tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, evaluar las implicaciones de las palabras de Alil y decidir si responder o no. Podría estar consultando a sus seres queridos, buscando consejo y esperando el momento adecuado para hablar. También podría ser que esté esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos, para defenderse o para aclarar cualquier malentendido. Tal vez Esla esté preparando una respuesta, que planea hacer pública en el futuro. Podría estar recopilando información, preparando argumentos y esperando el momento adecuado para compartir su punto de vista. Esta opción implicaría una estrategia premeditada, destinada a abordar la situación de la manera más adecuada. O quizás, y esto es una especulación, simplemente no quiere darle más bombo al asunto. Tal vez Esla considera que no es necesario dar explicaciones, que su silencio es la mejor respuesta y que no quiere alimentar el morbo. Podría estar cansada de la atención mediática y de las especulaciones, y optar por mantener la distancia para proteger su tranquilidad y su privacidad. Lo que sí es cierto es que el silencio de Esla ha generado aún más interés, más especulación, y más preguntas. ¿Qué piensa realmente Esla de Alil?
¿Cómo era su relación fuera del set? ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero la historia no termina aquí. Porque, como siempre ocurre en el mundo de las series turcas, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Y es que esta revelación de Halil ha reavivado viejos rumores, ha puesto sobre la mesa el tema de la privacidad de los actores, y ha abierto un debate sobre los límites entre la vida profesional y la vida personal. Y además ha puesto en evidencia la presión a la que están sometidos los actores turcos, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, y la dificultad de separar la ficción de la realidad. En un mundo donde los fans se involucran tanto en la vida de sus ídolos, donde las redes sociales lo amplifican todo, y donde el morbo es un negocio, es muy fácil que se crucen ciertos límites y que se vulneren ciertas intimidades. El caso de Halil y Esla no es un caso aislado. La industria del entretenimiento en Turquía, como en muchos otros países, es un campo de batalla donde la exposición mediática y la presión social son constantes. Los actores, actrices y personalidades públicas están expuestos a un escrutinio implacable, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Los rumores, las especulaciones y los chismes son moneda corriente, y la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre la privacidad de los actores y sobre los límites de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde deben llegar los medios de comunicación y los fans en su afán por conocer la vida privada de sus ídolos? ¿Es ético invadir la intimidad de las personas, simplemente porque son figuras públicas? ¿Cómo se pueden proteger los derechos de los actores y actrices frente a la presión mediática y a la especulación constante? La revelación de Halil ha puesto de manifiesto las complejidades y los desafíos que enfrentan los actores turcos. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, la presión de los fans, la dificultad de separar la ficción de la realidad, todo esto crea un ambiente de trabajo muy particular, donde la privacidad es un bien escaso. Así que, en resumen, lo que tenemos es una revelación inesperada de Halil İbrahim Ceylan sobre su relación con Esla Turkoglu, una revelación que ha dejado en silencio a Esla, un silencio que ha despertado aún más interés y especulación, y que ha generado un debate sobre la privacidad y los límites en el mundo de las series turcas. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Romperá Esla su silencio? ¿Responderá a las declaraciones de Halil? ¿Se sabrá algún día la verdad completa? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans de Emanet y de las series turcas en general seguirán especulando, debatiendo y analizando cada movimiento de Halil y Esla. La historia de estos dos actores, que cautivaron al público con su química en la pantalla, seguirá siendo un tema de conversación en las redes sociales y en los foros de discusión. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba informativa, este chisme jugoso y esta inmersión en el apasionante mundo de las series turcas. Quiero darles las gracias por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido un rato. Y ahora a participar. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Halil hizo bien en hablar? ¿Qué esperan de Esla? ¿Creen que nos sorprenderá con alguna declaración? Me encantaría saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus chismes. Vamos a debatir. Y ya saben, para no perderse nada, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Denle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.